El día de hoy nos va a dar un tema que es infarto del miocardio con desnivel positivo del segmento ST. ¿Se escucha? ¿Perdón? ¿Se escucha? ¿Sí? Te escuchas, escuchas. ¿Sí? Sí, 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 El, doctora. el doctor tiene como puesto actual el fellow de alta especialidad en electrofisiología cardíaca desde el 2024 hasta el 2026 en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es médico adscrito de la unidad coronaria del Centro Médico Dalinde desde marzo 2024 a la fecha. Tiene habilidades de BLS, ACLS, manejo del paciente crítico cardiovascular y resolución de problemas del paciente cardiópata. Entonces, sin más preámbulo, doctor, dejo abiertos los micrófonos. Las preguntas las pueden hacer al final de la presentación y estamos aquí al pendiente de cualquier situación. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a toda la mesa y al colegio por la invitación. Vamos a empezar con el tema. Como se mencionó, vamos a hablar de infarto del miocardio con desnivel positivo del segmento ST. Forma parte de, de las cardiopatías, pues de los problemas clínicos más relevantes en la actualidad, ya sea por epidemiología, ya sea a nivel mundial o incluso en el contexto de nuestro país. Vamos a hablar un poquito sobre la definición. A lo mejor todos ya estamos un poco familiarizados, sin embargo, es importante denotar de qué estamos hablando. El infarto, pues, es un síndrome al tener un conjunto de signos y síntomas. Está caracterizado por la sintomatología, ya sea con el paciente y por los cambios electrocardiográficos y de imagen capaces de detectar daño miocárdico. Se considera agudo cuando existe la elevación o disminución de los biomarcadores cardíacos. Esta definición ha variado un poco a través del tiempo. Sin embargo, el parteaguas fue cuando se cambió la definición a la cuarta definición de infarto, que fue, salió esta publicación en el 2018 y se define como la muerte irreversible del miocardio secundario a la isquemia debido a un déficit de aporte del oxígeno al miocardio. Y pues bueno, es un evento clínico patológico que ocurre en el contexto de isquemia miocárdica. Esta es una imagen que a mí me gusta mucho y se las quiero compartir, en la cual para saber o hacer el diagnóstico de infarto del miocardio tenemos que entender que daño miocárdico no es igual a un daño isquémico. ¿Qué quiero decir yo con esto? Como pueden ver en la imagen, tenemos una representación esquemática en la cual pueden ver diversos factores que pueden condicionar cierto daño miocárdico, pero no necesariamente estamos hablando de infarto. Por ejemplo, pacientes que tengan hipoxemia, que estén en estado de choque, por ejemplo, séptico, hipovolémico, por ende hemorrágico, enfermedad renal crónica, que en este momento esté agudizada, que tengamos anemia, taquicardias ventriculares o falla cardíaca que no necesariamente tenga que ser de origen isquémico. Todas estas condiciones pues tienen una descompensación en todo el sistema que por el déficit o el desequilibrio entre oferta y demanda de oxígeno podemos tener elevación de biomarcadores. Y paradójicamente no necesariamente estamos hablando de un infarto. Esto es muy importante porque yo creo que todos nos hemos enfrentado a pacientes que se le puede tomar enzimas cardíacas y están elevadas. Tenemos muchos diagnósticos diferenciales y no necesariamente tiene que ser infarto del miocardio. Todas estas condiciones, estas comorbilidades que vemos, se encuentran, por así decirlo, en la franja naranja que redondea este círculo y que, pues bueno, sí causan un daño miocárdico, pero no es realmente directamente por una isquemia coronaria. Más en el centro, cuando realmente tenemos una lesión importante, que no necesariamente es por una placa de ateroma, ya tenemos una lesión directa miocárdica, ahí sí estaremos hablando infarto del miocardio. Bien, para entender y poder
profundizar un poco más sobre esto, vamos a ver sobre la clasificación, que viene la cuarta definición de infarto y es la que se encuentra vigente y ha variado muy poco a través de estos últimos años. Tenemos la tipo uno que es la aterotrombótica, es la clásica y que todos conocemos, una placa que se encuentra ahí, ya sea que se inestabilice o bien por un coágulo en el cual pues tengamos una obstrucción directa. El tipo 2 desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. 3, que se haya diagnosticado con una muerte súbita. 4, relacionado a procedimientos coronarios. Y 5, relacionado a una cirugía de revascularización coronaria. El tipo uno es el infarto clásico, como les comento, que es un aumento o descenso de los niveles de troponina con al menos un valor arriba del percentil 99 sobre el límite normal superior. Puede ser cualquiera de los siguientes que tengamos presentes en el paciente. Síntomas de isquemia, cambios electrocardiográficos específicos, ondas Q patológicas, pérdida del miocardio viable o anormalidades de la motilidad, perdón, demostradas por imagen, o bien ya haciendo el diagnóstico angiográfico. Aquí a lo mejor surge la duda en la cual pues puedan preguntarse, ok, tenemos un aumento o descenso de los niveles de troponina, pero ¿qué hablamos con descenso? Esto es parte de lo que yo les comentaba originalmente al inicio de la plática. Vamos a suponer un paciente que lo tenemos en contexto de anemia. La anemia nos va a provocar cierta hipoxia miocárdica y eso puede elevarnos los niveles de troponinas. Sin embargo, esta hipoxia va a hacer que las troponinas se mantengan, digámoslo así, elevadas a un nivel constante. No sabemos, como dice la clasificación tipo uno, no sabemos si el paciente lo estamos diagnosticando en el punto agudo o bien si ya va en descenso. Entonces, evidentemente las troponinas, sus niveles van a estar altos, no necesariamente normales, pero a través de nuestra determinación de un punto pico puede elevarse o bien disminuir, pero no van a estar los niveles normales. Si a través de las cuantificaciones que le hagamos al mismo paciente vemos niveles constantes de troponinas que no varíen, entonces debemos buscar otros diagnósticos diferenciales. No sé si me doy a entender con esto. El tipo 2 es un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Nuevamente, debemos tener el ascenso o descenso de los niveles de troponinas para poder hacer el diagnóstico, más una evidencia en la alteración entre aporte de demanda de oxígeno que estemos pues, con el paciente, pero que no esté relacionado a una placa ateromatosa. Nuevamente vamos a tener los síntomas de isquemias, cambios electrocardiográficos, ondas Q patológicas. Y como podemos ver aquí en las imágenes de la derecha, podemos tener aquí los mecanismos. Puede ser que tengamos una placa aterosclerótica, pero que no esté ocluyendo completamente. Un ejemplo que podría ser, imaginemos a un paciente que sea cardiópata, con todos los factores de riesgo que ustedes se imaginen, fumador, hipertenso, diabetes, que sí tenga placas ateromatosas y al momento de hacer al tener alguna actividad que le genere estrés, ya sea ejercicio físico o alguna situación en especial, haya una diferencia entre la oferta-demanda de oxígeno miocárdico. La placa no está rota, pero por esta dificultad que tiene al atravesar, puede incluso llegar no solamente a la angina inestable, sino también a presentar elevación miocárdica y por ende, si cumplimos el aumento o descenso de las troponinas, puede clasificarse como un infarto del tipo 2, ya que la placa no está ocluida. La otra situación que podemos tener es un espasmo coronario. Como su nombre lo dice, la placa no va a estar presente. Sin embargo, ya sea por cuestiones intrínsecas del paciente, tiene una vasorreactividad muy incrementada, hay vasoespasmo y bueno, hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda. Una disección coronaria también se puede dar, que las placas, perdón, que el endotelio vascular no esté sano, no hay una placa como tal, pero sí hay una lesión directa en la cual, bueno, hay fuga de sangre hacia las capas del endotelio, hay una oclusión que no es ateromatosa y también
y también puede causar este desequilibrio. Y el último ejemplo que tenemos graficado en las imágenes es simplemente un desbalance per se sobre el aporte y demanda de oxígeno. Un ejemplo que pudiera ser es un paciente que se encuentra en choque séptico. Las resistencias están disminuidas, sin embargo, por el aporte incrementado, más bien por la demanda incrementada, perdón, de requerimientos a nivel tisular, pudiera haber también un desequilibrio y causar isquemia miocárdica irreversible. Y bien, como aquí lo tenemos, tenemos en varios mecanismos que pudiera ser una aterosclerosis, pero que no esté completamente ocluida, espasmo coronario, embolismo, disección, taquiarritmias que sean sostenidas, por ejemplo, una taquicardia de QRS estrecho, hablamos de las clásicamente conocidas como supraventriculares, que si bien en muchos casos son benignas, si se mantiene a frecuencias muy rápidas y a través del tiempo, pueden causar este desbalance y pues bueno, también causar isquemia miocárdica, anemia severa, falla respiratoria o hipotensión y choque. Muy bien. Aquí, como les comentaba, debemos tener los valores de las enzimas miocárdicas por encima del percentil 99. Ahorita vamos a ver cómo se define eso. Tenemos si tenemos niveles estables, como les comentaba y como pueden ver en la gráfica de la derecha, pudiera ser una lesión miocárdica crónica, que pudiera ser, por ejemplo, enfermedades estructurales de corazón. Un ejemplo que vemos todos los días, pacientes con hipertensión arterial descontrolada. Esto puede causar hipertrofia miocárdica sostenida, que en caso de haber crisis hipertensiva pueden tener lesión miocárdica, no llegando al punto de isquemia, o bien enfermedad renal crónica, que eso también causa a la larga, puede causar lesión miocárdica, pero es de manera crónica. A esto nos referimos con niveles estables de troponina, y esto es un buen ejemplo para los pacientes renales. Pueden llegar descompensados y tener biomarcadores elevados y no necesariamente estamos hablando de infarto. Sin embargo, en el punto de la izquierda, si tenemos troponinas que se eleven, ya sea por una determinación previa que tengamos comparado a la otra, o bien que haya un descenso súbito, en el cual nos está hablando que lo agarramos o el paciente estuvo en un punto en el pasado de manera mayor agudizada, por así decirlo, sí podemos estar hablando de una isquemia aguda. Entonces ahí es donde, pues, bueno, se tiene que hacer el diagnóstico de cuál es el mecanismo en el cual, pues, el paciente está cursando. El tipo 3 realmente es solamente definición, pero son aquellos pacientes que fallecieron. Sin embargo, podemos sospecharlo por alteraciones en el electrocardiograma, pero no alcanzamos a tomar los niveles de biomarcadores. Entonces, pues son los que fallecieron de manera, pues con el diagnóstico presuntivo, pero no supimos realmente cuáles eran los niveles de biomarcadores. El tipo 4 son los pacientes que se les realizó el cateterismo cardíaco, sí se les realizó ICP, se les puso el stent, se le trabajó todas las, digámoslo así, las lesiones que tenían pendientes. Sin embargo, en menos de las 48 horas saliendo del procedimiento, el paciente presenta los datos clásicos de dolor torácico, elevación de biomarcadores. Aquí sí cambia la definición porque los valores de los biomarcadores tienen que estar 5 veces sobre el percentil 99 y vamos a tener cualquiera de los siguientes, pues igual síntomas de isquemias, ondas Q patológicas, nuevos cambios electrocardiográficos. El tipo 4B, que también hablamos cambios postprocedimientos, es por trombosis del stent coronario. Se divide en agudo, puede ser inmediatamente saliendo de la sala, subagudo de las 24 horas hasta el mes, tardío después de 30 días hasta el año,
y muy tardío después del año. Y tipo 4C, restenosis del ICP, del cateterismo. Tenemos, pues se va formando, no hay como tal un coágulo que se forme inmediatamente, sin embargo, a través del tiempo, como pueden ver en la imagen, los cambios crónicos pueden hacer que el stent se vaya ocluyendo a través del tiempo, y esto es muy clásico que veamos en la unidad coronaria, pacientes que ya llevan años, sin embargo, pues hay una hiperplasia de la íntima y se vuelve a ocluir el mismo segmento de la arteria trabajada, y nuevamente hay un síndrome coronario agudo. El tipo 5 lo relacionamos con la cirugía de revascularización coronaria. Aquí, pues como ustedes se pueden imaginar, es un poco más complicado porque los pacientes de por sí son posoperados, como vimos anteriormente, el simple hecho que estén, digámoslo así, expuestos pues, a un posoperatorio tan cruento, pues digámoslo así que el equilibrio entre la oferta-demanda de oxígeno, pues sí va a ser un poco más complicado. Entonces, para que nosotros podamos hablar que realmente hay una isquemia miocárdica en este contexto, los valores de troponinas tienen que estar incrementados más de 10 veces el percentil 99 para que nosotros podamos hacer el diagnóstico. Y bueno, el infarto recurrente es aquel que ocurre más de 28 días, el reinfarto es menos de 28 días, y el infarto del miocardio sin enfermedad coronaria obstructiva lo conocemos nosotros como MINOCA, y forma parte de digámoslo así, de enfermedades de la microvasculatura en pacientes con hipertensión, diabetes. Imagínense ustedes que al fin y al cabo, la estructura vascular del corazón, pues es como las raíces de un árbol. Las que podemos ver en la angiografía, hablamos del tronco coronario izquierdo, se divide en la descendente anterior, la circunfleja, la coronaria derecha y todas sus ramas. Eso es típicamente lo que nosotros podemos ver en una angiografía y poder tratar mediante cateterismo cardíaco. Sin embargo, conforme van subsegmentándose las arterias distales, y entramos a la microvasculatura, que bueno, eso mecánicamente no lo podemos tratar con un intervencionismo. A ese nivel incluso puede haber cambios crónicos y puede haber aterosclerosis, y bueno, cuando a ese daño es muy complicado porque un stent no puede llegar ahí, y son pacientes que se la pasan sintomáticos todo el tiempo, pero no hay mucho que hacer con ellos más que tratamiento médico, cambiar estilos de vida, estatinas y pues nada más. Aquí podemos ver un poquito también de la fisiopatología. Obviamente tenemos en la presentación clásica del remodelado de la arteria, tenemos la placa aterosclerótica, en la cual consiste en una capa fibrosa en un interior suave. Esa es la placa aterosclerótica que va creciendo a través del tiempo. Y bueno, llega un punto en el cual, ay, perdón, un punto en el cual, ya sea por crecimiento de la placa, como podemos ver en la imagen de abajo, o bien una ruptura por injuria de la misma placa, se libera el interior de la placa, hay una obstrucción completa, y esto nos va a causar pues el desequilibrio entre la oferta y la demanda a nivel cardiovascular, y vamos a tener todos los cambios que platicábamos. Se dice fisiopatológicamente, y esto viene aquí de la importancia del diagnóstico adecuado y el tratamiento oportuno, que a nivel, digámoslo así, celular, cuando digámoslo así, hay una oclusión completa, en los pocos minutos la isquemia que tenemos presentes es reversible. A los 20 a 40 minutos puede ser ya porciones de tejido irreversibles, pero el infarto todavía no es transmural, es decir, se va a autolimitar. Y después de las 6 horas puede ya comprometerse toda la pared de la porción afectada, dependiendo del territorio de la arteria que estemos hablando. Y ahí sí, pues bueno, los cambios van a ser completamente irreversibles, ya incluyendo en la función sistólica del ventrículo izquierdo.
Entonces, clásicamente y a grandes rasgos, por así decirlo, después de las 3 horas de instaurado el infarto con desnivel positivo, el segmento ST, desgraciadamente ya vamos a tener cambios que pues van a ser para toda la vida. Entonces, en un mundo ideal, pues si se puede diagnosticar y tratar al paciente en menos de 3 horas, pues qué mejor. Suena utópico, pero se ha logrado. Muy bien, y aquí como podemos ver, tenemos una gráfica de X y Y en las cuales tenemos la función sistólica y el tiempo de recuperación dependiendo de qué tanto se haya podido tratar el paciente a tiempo. Si nosotros logramos la reperfusión en menos del tiempo que comentábamos, la función sistólica, a pesar de haberse decrementado, instaurado la isquemia aguda, en el cual pues vamos a tener cambios oxidativos, sobrecarga de calcio y la activación de todas las enzimas con proteólisis y pues necrosis del miocito. Una vez instaurada la reperfusión, todas aquellas células que se encuentren todavía en metabolismo anaerobio van a poder cambiar a su metabolismo clásico y poco a poco, a través del tiempo, vamos a poder recuperar un poco más de tejido, bueno, más bien un poco más de la función sistólica. Bien, aquí no los quiero marear, yo creo que ya todos sabemos cuáles son el cuadro clásico del infarto, dolor torácico, que sea opresivo. Más que nada, yo les quiero compartir una manera en la cual incluso pues se lo comparto a muchos médicos especialistas, médicos generales y estudiantes que pues todavía evidentemente se encuentran en formación y son los criterios de Diamond y Forrester. Esos criterios son para definir clásicamente una angina inestable, la cual consiste en los siguientes. Ya tiene mucho tiempo descrito, pero sigue siendo vigente y prácticamente resume todo el texto que ustedes pueden encontrar en cualquier definición de cuadro clínico del infarto, en la cual para que se considere angina típica, tiene que cumplir 3 de estos criterios: que sea opresivo, mayor de 20 minutos, irradiado a brazo, cuello, mandíbula. Ese es el primer criterio. El segundo es que sea desencadenado por el esfuerzo o el estrés. Y el punto 3, que pudiera ser aliviado al reposo o a nitratos. Si están los 3 de 3, hablamos de una angina típica. Si hablamos de 2 de 3, estamos hablando de una angina atípica. Ahí sí, pues todavía podemos tener la sospecha diagnóstica, pero hay que indagar un poco más. Y si cumple nada más un criterio, pues es dolor torácico no cardíaco. Hay que buscarle otras causas, pero es para hacer el diagnóstico diferencial. Yo sé que el tema no es de síndromes coronarios crónicos, no es de angina estable o inestable. Sin embargo, en el primer contacto, que considero que muchos podemos estar presentes, sí es importante saber si el dolor torácico es típico, atípico o es no cardíaco. Ese sería el primer paso que nos podemos dar cuenta, pues los primeros segundos, ya en lo que estamos paralelamente sacando el electrocardiograma y viendo los biomarcadores cardíacos. Obviamente hay pacientes que tenemos con diabetes, pacientes ancianos, que la sintomatología no va a ser clásica y bueno, en ellos hay que tener cuidados con los equivalentes anginosos. Bien, también en la exploración física, pues tenemos que ver a cada nivel el estado neurológico, que no tenga datos de hipoperfusión. En el área pulmonar, debemos tener en cuenta si tiene estertores, crepitantes, que pueda integrar síndrome pleuropulmonar, derrame pleural o algunos otros datos de falla cardíaca. Checar siempre cómo está el estatus, pues las presiones que está manejando el paciente. Eso es importante para ver si tiene datos de bajo gasto. Datos francos de insuficiencia cardíaca como ingurgitación yugular o ritmos a la exploración que pues no deben estar presentes, el S3 y el S4. Aquí para darme a entender si o recordando sobre estos hallazgos a la auscultación,
Clásicamente, digamos que pues el S1 es el cierre de la válvula mitral y tricúspide y el S2 son de las semilunares, es decir, de la aórtica y la pulmonar. Lo normal es nada más escuchar dos ruidos, el clásico dub-dub, por así decirlo, ¿no? Cuando escuchamos un ritmo de galope, pueden ser muchos diagnósticos diferenciales, pero en contexto de sospecha de un paciente en falla cardíaca, que sospechemos que sea isquémico, no debe por qué haber un tercer ruido, como un ritmo de galope. Ya quizás siendo más finos, pues ya podemos diagnosticar si es S3 o S4, pero en un primer contacto, el mensaje que yo les quiero dar es que, pues en presencia de un tercer ruido que se comporte como ruido de galope, puede ser indicativo de datos de insuficiencia cardíaca. Y bien, aquí el famoso percentil 99, que a veces nos estamos dando de golpes de, pues, ¿qué es eso, no? O sea, está bien que esté arriba o abajo del famoso percentil, pero ¿qué significa? El percentil 99 no es otra cosa que se supone que cada región, cada país, y bueno, en Europa trabajan como si fuera un país grandote, se pusieron la tarea a investigar de ¿cuáles son los niveles normales que maneja su población? Digámoslo así, que son casi indetectables. Entonces se dieron la tarea de graficar cuál sería ese percentil en el cual todos los pacientes o la mayoría de ellos se encontraban en un nivel que pues evidentemente no fuera normal. Esos niveles, dependiendo de cuál es la troponina que estemos utilizando, si es la T, es de más de 0,03 nanogramos sobre mililitros. Si es la troponina I, 0,4 nanogramos sobre mililitros. Y bueno, en un mundo ideal donde podamos tener acceso a la ultrasensible para hacer un diagnóstico rápido, es de 14 nanogramos sobre litro. Entonces, como yo les comentaba, si tenemos un aumento en esta troponina por arriba de estos valores, ya sea aumento o descenso, pues asociado a todos los síntomas y aparición que hemos comentado, síntomas de isquemia, dolor torácico, bueno, la identificación del trombo nada más que puedan tener acceso a la angiografía, pero en primer contacto, pues eso es difícil que ocurra. Aparición de ondas Q patológicas o evidentemente alteraciones del segmento ST, pues ya prácticamente podemos hacer el diagnóstico. Entonces aquí es un parteaguas sobre la cuarta definición de infarto en el que ya hicimos los criterios de Diamond y Forrester, ya sabemos que la angina que está presentando el paciente puede ser típica, ya duró más de 20 minutos, y ya en el electrocardiograma vimos ondas Q o bien desnivel positivo del segmento ST más las alteraciones de las troponinas, entonces ya tenemos los requisitos para hacer el diagnóstico. Si no hay troponinas elevadas, probablemente podamos estar hablando de anginas inestables u otros diagnósticos, pero evidentemente si no hay elevación de biomarcadores, no puede cumplir la definición de infarto del miocardio. Y bueno, muchas veces no tenemos troponinas, tenemos pues otros biomarcadores que siendo estrictos, pues ya incluso las guías europeas y las guías americanas dicen que ya no deben utilizarse, pero bueno, en nuestra realidad a veces no es así. A veces nada más tenemos creatinina sinasa o su fracción, la CPK-MB, en la cual, pues bueno, a veces tenemos que basarnos de eso para poder intentar hacer el diagnóstico. En el cuadro que les estoy presentando podemos ver a partir de cuándo se empieza a elevar sus valores máximos y en cuánto tiempo puede descender a la normalidad. Esto, el mensaje que yo les quiero dar es que si tienen la duda diagnóstica, supongamos que les llega un paciente a los pocos minutos de haber presentado el cuadro y si por alguna razón todavía no tiene cambios electrocardiográficos, como pueden ver, muchas de estas enzimas tardan en elevarse en un promedio de 3 a 4 horas. Entonces, siempre es importante en el ruling del paciente, si se va a hospitalizar o se va a mantener en vigilancia, volver a tomar otra determinación a las 2, 3 horas para poder ver si no elevaron o si hay un aumento
o bien si pues incluso también pudiera haber descenso de las troponinas si tienen sospecha que pues hayan llegado elevadas, pero pues que no sea de etiología por isquemia miocárdica. El punto máximo, pues, varía dependiendo de cuál estemos hablando. Va desde las 12 hasta las 40 horas y pues a partir de varios días, de 3 hasta 5 días, puede volver a la normalidad. Bien, ¿cómo vamos a diagnosticar el infarto del miocardio en cuestión electrocardiográfica? Aquí la cuarta definición es muy estricta en los hallazgos que vamos a encontrar. Tiene que ser un nuevo desnivel positivo del segmento ST medido en el punto J en dos o más derivaciones contiguas, a excepción de V2 y V3. Esto es muy importante aclararlo porque hay muchos pacientes y más los jóvenes que pueden tener datos de repolarización precoz. Tenemos un poco elevado el segmento ST de manera cóncava, pero eso no quiere decir que el paciente se esté infartando. Al fin y al cabo, la clínica es la que manda, ¿no? Si llega un paciente tranquilo, sin datos de angina, pues no hay que alarmarnos. Entonces, aquí pues tiene que ser, el desnivel positivo tiene que ser de más de 1 milímetro en todas las derivaciones, y bien como lo dice la definición, excepto en B2 y B3, porque aquí debemos ver si el paciente es hombre o mujer y qué edad tiene. En B2 y B3, si el paciente es varón, debemos ver si es mayor o menor de 40 años. Mayor de 40 años, el punto de corte va a ser mayor de 2 milímetros. Si es menor de 40 años, tiene que ser más de 2,5 milímetros. Por estas cuestiones que les comento, que a veces hay elevación o aparenta ser elevación del segmento ST, pero es por la repolarización precoz que presentan los jóvenes. Entonces, el punto de corte por eso es más alto. Y en mujeres, aquí sí no importa, ya sea de la edad que sea, en B2 y B3 va a ser arriba de 1,5 independientemente de la edad. Bien, también nada más para aclarar un poquito, voy a poner unas imágenes para ejemplificar de lo que estoy hablando. Pero ¿a qué nos referimos con derivaciones contiguas? Es decir, no podemos definir infarto del miocardio si tenemos, imaginemos nosotros, B1 y B2, que es de la cara anterior, que nada más cumpla B2, vamos a suponer. B2 está elevado y aparte tenemos ABL, que sería de la cara lateral alta. Ya hablaremos un poco de eso más adelante. Pero como son caras diferentes del corazón, no podemos decir que, es que tiene en dos derivaciones, entonces cumple para infarto. No, tiene que ser dos derivaciones contiguas, es decir, dos derivaciones que representen la misma cara del corazón para que nosotros podamos sospechar o continuar con nuestro algoritmo diagnóstico. Aquí, por ejemplo, podemos ver pues una imagen algo catastrófica de un paciente que, bueno, no solamente está infartado, sino por el tipo de infarto que tuvo, pues el paciente se encuentra en bloqueo auriculoventricular completo. Vamos a hacer un poco el ejercicio de lo que hemos platicado. Bien, vamos a imaginar que este paciente es un paciente, no sé qué les gusta, hombre de 65 años de edad, diabetes, hipertenso, fumador, todos los factores de riesgo que se puedan imaginar. Llegó hipotenso, con datos de dolor torácico, cumplió los criterios de Forrester, se tomó el electrocardiograma, los biomarcadores, imaginemos que ya los tenemos a la mano. Y bueno, de todas maneras, con el puro electrocardiograma y los datos podemos darnos una idea de lo que está pasando. Analicemos V1 y V2. Pues aquí no tenemos una elevación franca del segmento ST. A pesar de la edad, B2 y B3 pues están, digámoslo así, no cumple para la definición. Pero bueno, si nos vamos a la cara inferior que está constatada por D2, D3 y ABF, pues francamente tenemos una elevación que va de más de 1 milímetro, ¿no? Entonces aquí pues cumplimos esta primera definición. Y bueno, vamos a ver si las caras son contiguas, ¿no? Como comentábamos, D2, D3 y ABF,
pues pertenecen a la misma cara. Entonces tenemos más de dos, para ser francos, pues tres, las tres derivaciones de la cara inferior. Entonces sí cumple la definición para que nosotros digamos que pues tiene un desnivel positivo el segmento ST en contexto isquémico. Y pues bueno, ya nada más para comentar, como pueden ver, el segmento PR del paciente no es constante. Sin embargo, si nosotros pudiéramos medir el intervalo PP, pues está completamente constante. Es decir, las aurículas van por su lado y pues los ventrículos representados por el intervalo RR también van por su lado. Entonces, el paciente se encuentra en un bloqueo auriculoventricular completo secundario al compromiso de un infarto como arteria culpable de la coronaria derecha, que es la que irriga en la mayor parte de los casos el nodo SA y el nodo AB. Entonces, cuando tenemos un compromiso en la cara inferior, es bastante frecuente ver este tipo de complicaciones. Aquí podemos ver otro ejercicio. Veo que se ve un poco borroso, pero bueno, sí se alcanza a delimitar de lo que yo les estoy platicando. Aquí, como pueden ver, vamos a analizar. Imaginemos que es un paciente, pues, que tuvo mala suerte. Vamos a imaginar que masculino de, no sé, 38 años de edad. Sin embargo, pues, su IMC está muy incrementado. Tiene antecedentes heredofamiliares de dislipidemia. El padre ya tuvo un infarto. El paciente no se cuidó y, pues, bueno, llega a la sala, con las mismas características. Bien, ahora aquí, pues como el paciente es un varón de menos de 40 años de edad, sí vamos a volver a aplicar nuevamente los criterios acorde al tipo de paciente que estamos hablando. B2 y B3, si pudiéramos contar los cuadros pequeños, pues sí cumple de más de 2.5 milímetros y pues son caras contiguas. Incluso se va hasta B4 y V5. Entonces aquí tenemos mayor compromiso de la cara anterior y anteroseptal. Y no solamente eso, sino que también si vemos D1 y ABL, que es la cara lateral alta, pues estamos hablando de un involucro de toda la arteria descendente anterior, seguramente ocluida en su segmento proximal, y eso se llama un infarto del miocardio anterior extenso. Entonces, pues aquí, pues prácticamente toda la cara anterior del ventrículo izquierdo está tomada por tener oclusión, pues prácticamente en el ostium de la descendente anterior. Aquí lo importante es hacer el diagnóstico oportuno. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo en el cual pues vamos a imaginar que es una mujer, 60 años de edad. A pesar de todo, si queremos aplicar los criterios clásicos en nuestras derivaciones, pues B2 y B3 no aplicaría por ser mujer. Aquí pues es el punto de corte de 1.5 para todas las mujeres. Sin embargo, aquí pues no tenemos un desnivel positivo del segmento ST, al contrario, si se dan cuenta, vemos que hay un desnivel negativo. Y bueno, esto puede confundir un poco al inicio, sin embargo, siempre es importante ver todas las derivaciones. Si nos pasamos las del plano frontal, podemos ver D2, D3 y ABF, que aquí sí tiene un desnivel positivo que cumple de más de 1 milivolts al ser derivaciones frontales. Y como son derivaciones contiguas de 2, D3 y ABF, estamos hablando aquí de un infarto inferior. Pues bueno, la verdad es que ya con reconocer esto es más que suficiente y los cambios que tenemos aquí en la cara, pues en la cara, digámoslo así, anterior, son cambios recíprocos, cambios en espejo, ya que también la porción posterior, lo que antiguamente se conocía como infarto posterior, pues también es lo que está ocurriendo. Y actualmente se llama infarto del miocardio, pues con involucro inferobasal, pero bueno, eso ya es un poquito más, ya más, digámoslo así, ya para fines de angiografía, ¿no? Esto es muy importante y a mejor consideración de ustedes, si me quieren hacer una pregunta de lo que les voy a explicar ahorita adelante, si no, con mucho gusto se las resuelvo y las retomamos al final.
Pero aquí es importante porque a lo mejor los puedo marear en el de decir de B1 B tanto o de 2 de 3 y ABF es la cara, pero es la cara correspondiente. Sin embargo, si nosotros logramos ubicar anatómicamente y por irrigación cómo está constatado, pues yo creo que va a ser mucho más fácil saber o identificar cuál es la porción del corazón afectada. En la imagen que les estoy graficando, aquí imaginemos que este círculo es el ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo que lo estamos viendo de frente. Como lo estamos viendo de frente, digámoslo así que lo estamos aplastando, por así decirlo. Imaginemos que es como una botella de agua, la punta es la que estamos viendo de frente, que es el ápex, y pues toda la base, es decirlo de hasta atrás, es pues la periferia del círculo, por así decirlo. Entonces, la base del corazón es la que tenemos mayormente distal a la periferia. Y conforme nos vamos acercando, vamos a las porciones más inferiores del corazón y en medio tenemos el ápice del corazón. Esto es lo que representa la primera imagen que les estoy señalando. La segunda es la misma imagen ya con el sistema de irrigación representado, por así decirlo. Tenemos en color azul la descendente anterior y que pues ya a nivel de miocárdico saca sus ramas diagonales y septales. No está graficado, no está dibujado, pero por ende, como aquí tenemos la rama septal, como pueden ver en el dibujo, de este mismo lado tendríamos el ventrículo derecho. Por ende, donde está el punto negro donde dice S, nos referimos a septal. I es porción inferior, L es lateral y A es anterior, ¿sale? Entonces, aquí, pues en la porción anterior, en la cara anterior, tenemos la descendente anterior, la irrigación septal y diagonal que viene, perdón, que viene normalmente de la misma arteria. En la porción lateral tenemos la arteria circunfleja. Válgase la redundancia, pues es la que nos va a normalmente a irrigar la porción lateral y va a tener las marginales obtusas y dependiendo de qué tan dominante o no sea, sea dicha arteria, puede también lanzar ramos posterolaterales. Y ya finalmente en la porción inferior e inferoseptal, normalmente la que nos va a dar la irrigación es la coronaria derecha. Entonces, ya sabiendo cómo está el sistema de irrigación, volvemos a la imagen que tenemos a la izquierda. En color azul es la cara anterior irrigada pues de color, digámoslo azul por la descendente anterior. Azul claro pues los ramos septales. La cara anterolateral puede estar compartido el flujo con ramos de la diagonal y de la circunfleja. Si nos vamos en porción inferoseptal, normalmente va a ser la coronaria derecha e inferolateral va a estar compartido el sistema de irrigación por la coronaria derecha y la circunfleja. Entonces, pues bueno, ahora vamos a pasar a la imagen de la derecha, que es nuestro plano frontal. Supongamos que tenemos esta misma imagen o el corazón como tal en medio. Vamos a tener el plano frontal de las derivaciones. De uno que va de derecha a izquierda el vector, tenemos ABL a la izquierda, ABR a la derecha y ABF pues en la cara inferior. Y pues bueno, D1, D2 y D3 donde debe ser. Entonces, imaginemos que el vector de despolarización siempre va a ir en tejido sano. Una célula que está en isquemia ya un poco más avanzada o en necrosis, pues por la misma situación no se va a despolarizar. Entonces, el vector de despolarización va a ir siempre hacia donde está el tejido dañado. Es decir, si tenemos un infarto inferior, D2, D3 y ABF están apuntando hacia la porción necrótica. Entonces, el vector va a ir de arriba hacia abajo, hacia la cara inferior, y por ende, voy a regresar para hacer un poco más gráficos. Y por ende, aquí en la imagen que les estoy mostrando, D2, D3 y ABF van a presentar un desnivel positivo, ya que el vector de despolarización se dirige hacia la cara afectada. Lo mismo ocurre
Si utilizamos supongamos la descendente anterior, si tenemos aquí afectación completa en el ventrículo izquierdo, el vector de despolarización va de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante, y por eso las precordiales de B1 hasta incluso B4 podemos tenerlas con un desnivel positivo del segmento ST, como en la imagen que les puse acá. Entonces, en el cuadro que tenemos hasta arriba a la izquierda, tenemos ya la configuración para saber cuáles son las caras del corazón, las contiguas. D2, D3 y ABF es la cara inferior. De B1 hasta B4 es la clásica cara anterior. Si solamente es B1 y B2 es la anteroseptal. B5 y B6 estamos hablando también del sistema de irrigación izquierdo, pero estamos hablando de las porciones laterales bajas. Y si tenemos D1 y ABL, perdón, D1 y ABL también positivos, es la cara lateral alta. Le decimos alta porque, como pueden ver nuevamente en nuestro esquema de las derivaciones frontales, D1 y ABL se encuentran pues literalmente en la porción pues lateral alta. Entonces, si tenemos en medio el corazón, es la manera en la cual va a detectar la porción lateral superior que está teniendo la isquemia miocárdica. Es por eso que D1 y ABL en este caso saldrían positivos. Y pues el mismo principio físico implica para cada vector del cual estemos hablando y de cada derivación. Aquí es un ejemplo quizás sin tanto mareo, pero la verdad sí quería yo intentar darme a entender del por qué se dan los cambios en cada derivación en específico. Y aquí es un resumen práctico de las derivaciones y de la arteria implicada. Si es un infarto inferior de 2 de 3 y ABF, acuérdense que normalmente pueden ser las tres, pero con tener 2 de 3 derivaciones contiguas ya se hace el diagnóstico. Entonces, 2 de 3, ya sea de 2 de 3 y ABF, la arteria implicada va a ser en su mayor parte en la coronaria derecha. A veces en el 20% de los casos puede ser la circunfleja si es la arteria dominante. El infarto anterior va a ser de B2 a B4 y está dado también por la descendente anterior y la lateral, dependiendo aquí si es lateral alta o baja, puede ser también por la descendente anterior o por un ramo de la circunfleja que se llama marginal obtusa, pero estamos hablando de D1 y ABL, como comentábamos, lateral alta, o B5 y B6, que es la cara lateral baja. Y bueno, siempre que nosotros tengamos el diagnóstico del infarto inferior, debemos descartar si no hay involucro en el ventrículo derecho. Hay signos y síntomas para ello, sin embargo, electrocardiográficamente podemos utilizar la derivación B4R. Es prácticamente conectar, digámoslo así, como si fuera, pues los chupones de, digámoslo así, literalmente B3, B4, se pasan del otro lado en el hemitórax derecho y con eso nosotros podemos ver si hay elevación del mismo. Aquí es un poquito más de tener más cuidado porque el punto de corte para las derivaciones derechas es de 0.5 milivolts, 0.5 milímetros, pero el infarto del ventrículo derecho solamente se va a ver electrocardiográficamente en las primeras 6 hasta máximo 12 horas. Si es un paciente que ya llegó después, difícilmente vamos a poder ver este cambio electrocardiográfico. Y bueno, aquí es lo que yo les comentaba sobre el vector de despolarización. Tenemos aquí ya una isquemia, digámoslo así, subendocárdica. Imaginemos que tenemos aquí el chuponcito, la derivación de B5. El vector, como yo les comentaba, el vector de despolarización siempre va a ir hacia la lesión porque la porción isquémica o necrótica pues no se va a contraer. Entonces va de tejido sano hacia el tejido lastimado cuando es subendocárdico, es decir, el infarto todavía no es transmural por una lesión suboclusiva. Entonces, como el vector se aleja de nuestra derivación, vamos a tener cambios negativos. Sin embargo, y dado que pues es el tema que estamos viendo hoy,
en la porción B correspondiente a la misma imagen, tenemos una lesión oclusiva. En este caso, pues esquemáticamente estamos hablando de aquí pues el corazón, lo que estoy señalando con mi cursor, pues es ventrículo derecho, septum sería aquí cara anterior y aquí lateral baja, que como comentábamos, aquí lo detectamos con V5 y V6, tenemos aquí graficado V5. Si tenemos la lesión transmural correspondiente a un infarto con desnivel positivo, vamos a ver que el vector de despolarización va de tejido sano al tejido lesionado. Entonces, como el vector va de lejano a cercano hacia B5, todo lo que se acerque hacia nuestras derivaciones van a ser positivas. Entonces, vamos a tener expresamente el signo característico de la elevación del punto J o del ST. Aquí podemos ver otro ejemplo en el cual pues es un infarto que pues bueno, vamos a hacer el ejercicio. Podemos tener aquí elevado V1, cumple para mayor de 1 milivolts, V2 y V3, pues sin importar la edad que tenga, tenemos 3 milivolts en V2 y un V3 pues es prácticamente 5. Es interesante ver que se va hasta B4, B5. Vamos a analizar las caras laterales, B5 y B6. B5 está comprometido, pero B6 no. D1 y ABL, la verdad es que aunque hayan cambios sutiles, pero no está elevado. Entonces las caras laterales no están comprometidas. Entonces este es un infarto clásico, digámoslo así, anterior. Obviamente al decir anterior también estamos hablando que involucra la cara anteroseptal. Aquí les pongo otro ejemplo sobre la cuestión del vector de despolarización. Vamos a concentrarnos aquí en la oclusión proximal de la descendente anterior. La descendente anterior se divide en tres porciones. Como muestro en mi cursor, antes de tener sus primeros ramos es la porción proximal. De las septales hasta la primera diagonal es el segmento medio y el resto es el segmento distal. Aquí lo importante es saber, bueno, no es que eso ya es angiográfico, pero a lo que voy es que aquí es importante reconocer qué tan ocluida está la arteria para saber qué tanta repercusión hemodinámica podríamos tener y también para conocer la fisiopatología del por qué suceden estos cambios. Si tenemos todo el ventrículo izquierdo comprometido por una oclusión proximal, como yo les comentaba, el vector va a ir de donde hay tejido sano hacia donde está comprometido, el vector va de abajo hacia arriba, de atrás hacia enfrente, como podemos ver en la imagen de la derecha, y por ende todas las precordiales pueden estar elevadas, a excepción de los que tengamos cambios en las laterales y en la inferior, ya que el vector se aleja. Entonces vamos a tener desnivel negativo en la cara inferior, como podemos ver aquí en ABF, y en las caras bajas, en las laterales bajas como V6. Esto puede ser un poco confuso porque a lo mejor podríamos razonar que entre más derivaciones con mayor desnivel del ST tengamos positivo hablando, pues a lo mejor de mayor territorio es el infarto. Sin embargo, no siempre es así. En este ejemplo, que es un infarto anterior extenso, incluso podemos tener la cara inferior negativa, pero son cambios en espejo, por así decirlo, y nos habla de una oclusión completa en el segmento proximal de la descendente anterior. Y bueno, aquí también depende de en qué segmento esté, pero bueno, yo creo que ahorita en cuestión del tema del diagnóstico, pues yo creo que lo más importante es saber identificar. Aquí pues también una explicación de los cambios en la cara lateral alta, como comentábamos. Aquí al tener, si recordamos nuestros planos frontales D1 y ABL, aquí se ejemplificó a la izquierda, pero si nosotros pudiéramos poner el triángulo de Einthoven, están en la porción superior izquierda, que es donde se va a dar la lectura del electrocardiograma. Aquí, si nosotros tenemos la lesión en la cara lateral alta, el vector de despolarización en todo lo que no está marcado de negro va a ir acercándose hacia esta porción
y por ende D1 y ABL, aquí pues tendríamos desnivel positivo y en caso que lo agarremos tarde, como se ve en la imagen, pues ya son ondas Q patológicas, pero eso ya es representación de pues tejido miocárdico perdido, pues válgase la redundancia de manera irreversible. También la oclusión distal, podemos tener otros cambios, pero forma parte del mismo fenómeno y diagnóstico del infarto anterior. El infarto inferior, yo creo que ya también con los ejemplos que pusimos está bastante ejemplificado. Si nosotros tenemos dedos de 3 y ABF en la porción inferior apuntando hacia apex, el vector de despolarización va de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. Entonces, como dedos de 3 y ABF están frontales hacia esa cara, por eso el vector va a ser positivo. Y aquí tenemos una manera de diferenciar si el infarto puede estar dado por la coronaria derecha, perdón, o por la arteria coronaria circunfleja. La verdad es que la mayor parte de los casos, hasta en un 80-85%, es dado por la coronaria derecha. Sin embargo, si queremos ponernos finos, digámoslo así, si D3 es la que mayor desnivel positivo del segmento ST tiene, nos está sugiriendo que venga de la coronaria derecha. Pero si el ST es mayor en D2 que en D3, entonces muy probablemente estemos hablando de la arteria coronaria circunfleja. Esto es por si queremos ponernos un poquito más, pues un poquito más minuciosos en hacer el diagnóstico. Finalmente, como yo les comentaba, en los pacientes que tienen compromiso en la cara inferior, tenemos siempre que descartar que no haya falla en el ventrículo derecho o extensión hacia el ventrículo derecho, porque incluso si el paciente se llega a inestabilizar, el tratamiento pues varía un poco. Si tenemos desnivel positivo y sugerente, que sea en D3, que sea de la coronaria derecha, podemos ver la derivación B1, que si bien todavía está, la idea es marcar la cara anterior, como es la que más se encuentra a la derecha, muchas veces logra registrar un desnivel positivo que puede venir del ventrículo derecho. Entonces es ahí cuando nosotros debemos sospechar, cambiamos nuestros electrodos hacia el hemitórax derecho para tener B3 y B4R. La más sensible y específica es B4R. Entonces, si aquí, como les comentaba, tienen un desnivel positivo de más de 0.5 milivolts, pueden hacer el diagnóstico que también hay infarto del ventrículo derecho, ¿sale? Y pues bueno, en la circunfleja, como les puse en las primeras diapositivas, pueden haber cambios en espejo en V1, ahí agarramos B7 y B8 para poder diagnosticar que haya involucro inferobasal o como se conocía antes, pues infarto posterior. Esto es prácticamente lo mismo. Bueno, ya cómo es que vamos a abordar al paciente, la verdad es que pues en primer contacto sería pues muy bueno que pudiéramos tener este equipo de ecocardiografía. Esto no nos debe atrasar en el diagnóstico. El diagnóstico de infarto, pues sí o sí, con los biomarcadores, clínica y electrocardiograma hacemos el diagnóstico, no necesitamos otra cuestión. Pero si bien en el ecocardiograma podemos ver alteraciones en la movilidad, ya sea en la cara anterior, en la lateral, en la inferior, dependiendo de dónde se localice el infarto. Y más que nada también nos sirve para descartar alteraciones mecánicas, es decir, por ejemplo, ruptura del septum interventricular o que haya insuficiencia mitral isquémica, y que eso explique por qué el paciente se encuentra en falla cardíaca. Entonces, más que nada nos sirve para descartar complicaciones, número uno. Y número dos, pues para diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles podrían ser algunos diagnósticos diferenciales que hasta pudiéramos tener elevación del segmento ST, por ejemplo, disección aórtica? Pero bueno, eso
ya pues ya es un poquito más complicado. Aquí lo importante o el mensaje es siempre pues pensar en los diagnósticos diferenciales. ¿Cómo vamos a actuar? Esto pues es medicina de primer contacto. Realmente podemos participar todos en pues de muchas medidas. Este pues es el algoritmo que considero yo que siempre ha estado y sigue vigente en las guías actuales. Desde que nosotros tenemos que hacemos el diagnóstico, pues tenemos que activar el sistema de emergencias que pues en un mundo ideal deberíamos poder empezar a trasladarlo en menos de 10 minutos. Al mismo tiempo, nosotros debemos también tener ya un electrocardiograma y empezar, si fuera posible, pues los laboratorios, pero por lo menos electrocardiograma en menos de 10 minutos. Ahí vamos a hacer el diagnóstico si es un infarto con desnivel o sin desnivel. Si no tiene alteraciones en el segmento ST, no descartamos que el paciente esté infartado, pero por lo menos una lesión oclusiva, pues no va a ser. Vamos a evaluar si el centro tiene ICP o no tiene, es decir, cateterismo. Vamos a imaginar que no tiene porque pues es la realidad de nuestro país. Entonces, si estamos en un centro que no tiene cateterismo cardíaco, tenemos que cuestionarnos, ¿hay manera de trasladar el paciente a un centro de cateterismo? Si es en menos de 120 minutos, pues lo trasladamos. Pero si es en más de 120 minutos, como también pues es frecuente que pudiera ocurrir, pues tenemos que darle fibrinólisis al paciente. Es decir, pues ir preparando el tenecteplase, alteplase, calcularlo a la dosis que le toca al paciente y pues una vez hecho el diagnóstico, en menos de 10 minutos, nos preguntamos si el paciente llega en más o menos de 2 horas. Si consideramos que no lo vamos a poder trasladar, pues en medicina de primer contacto, pues cualquier médico que tenga la información a la mano, pues con tal de salvar una vida, pues se puede aplicar la terapia de fibrinólisis pues para poder salvar una vida, a fin de cuentas, ¿no? Y el resto, pues ya, ahora sí ya correspondería ya a la atención intrahospitalaria, si podemos trasladar al paciente en menos de 120 minutos o estando en un centro de ICP en menos de 60 minutos, pues bueno, pues ya los cardiólogos intervencionistas harán lo suyo, ¿no? Bien, ¿cómo va a ser el tratamiento prehospitalario? Una vez hecho el diagnóstico, tenemos que dar una dosis de carga de ácido acetil salicílico. La dosis normalmente va de 160 a 325 miligramos sin que tenga recubrimiento entérico. El oxígeno, pues yo creo que todos nosotros hemos visto que pues a prácticamente todos los pacientes que se sospecha de isquemia miocárdica se le pone puntas nasales y están saturando a 99, 100 de FiO2. Sin embargo, hay que tener cuidado. Menos de 90% si el paciente se beneficia por este desequilibrio entre la oferta y la demanda de O2. Sin embargo, ya se ha demostrado también que el hecho de tenerlos hiperoxémicos, pues al fin y al cabo, pues también eso puede empeorar el estrés oxidativo y aumenta la mortalidad. Entonces, aunque el paciente esté infartado, pero si lo tenemos en más de 90%, no hay que aplicarle oxígeno, solamente si lo encontramos debajo de debajo de esa saturación. Bien, incluso eso, como les pongo aquí en la tabla y salen las guías, es un nivel de recomendación clase 3. Redundantemente, pues no hay que hacerlo, ¿verdad? Este, mm, Bien, el clopidogrel es un poco controvertido. Sí puede utilizarse siempre y cuando estemos en miras que el paciente vaya a pasar a cateterismo cardíaco. Yo sé que no es parte del tema, pero para resumirles esta disyuntiva, ya se ha demostrado que en los pacientes que tengan infarto sin desnivel del segmento ST, pero pues obviamente biomarcadores positivos y si no va a entrar a cateterismo pronto, el hecho de pasarle ticagrelol, prasugrel o clopidogrel de manera prehospitalaria, incluso aumenta el riesgo de hemorragia sin aumentar la sobrevida. Entonces, esto tiene que ser con mucha cautela.
Bien, también para calmar el dolor podemos utilizar nitroglicerina. Esto no solamente nos ayuda con el aporte de oxígeno a nivel coronario, también nos sirve para calmar el dolor y disminuir, por ende, la descarga adrenérgica que está teniendo el paciente. Y eso pues también fisiopatológicamente nos sirve para disminuir un poco la demanda miocárdica que está teniendo el paciente. Y bueno, finalmente también en muchos pacientes esto también es controvertido porque se supone que, por ejemplo, el omeprazol, pantoprazol y todos los inhibidores que pudieran administrarse, pues también se supone que compiten también con, con el clopidogrel. Entonces, pues preferentemente no darlos, al menos que el paciente tenga un riesgo hemorrágico incrementado, sangrado de tubo digestivo o alguna otra cuestión que pudiera interferirnos. Los opiáceos y benzodiazepinas también se pueden dar, solamente tener mucho cuidado porque al retrasar el vaciamiento gástrico podemos también interferir con la reabsorción del resto de medicamentos, más que nada también para los inhibidores P2Y2. Entonces, solamente en casos donde el dolor torácico no se pueda controlar. Esta imagen a mí me gusta mucho porque es prácticamente muy sencilla y resume mucho el algoritmo del infarto del miocardio. Aquí podemos ver en la imagen que lo vamos a dividir entre el infarto del miocardio agudo como tal, que va en menos de las 12 horas, el infarto del miocardio ya en evolución o de evolución larga, por así decirlo, y en más de 48 horas, pues ya se llama infarto del miocardio reciente. Típicamente siempre le llamamos infarto agudo del miocardio, pero el decir agudo nos habla de menos de 12 horas. Entonces es importante hacer esta división, no solamente por nomenclatura, sino por los mecanismos fisiopatológicos y el actuar que vamos a llevar a cabo. Aquí, como pueden ver, pues como platicábamos, si logramos alcanzar al paciente en menos de 3 horas antes que haya una necrosis transmural, ya sea que pasemos el paciente a cateterismo o nosotros le hagamos fibrinólisis en urgencias y sabemos que no lo vamos a poder trasladar, el nivel de recomendación de hacer cualquiera de estas dos cosas es clase 1A. Es decir, hay que hacerlo sin mayor a dudas, ¿no? Pasando de las 3 a las 12 horas, pues también, también sigue siendo un buen nivel de recomendación. Vamos a rescatar bastante tejido. El problema o el dolor de cabeza empieza después de las 12 horas, ya cuando estamos con un infarto del miocardio en evolución. Hay algunos colegas cardiólogos intervencionistas que son muy especiales porque ya el nivel de recomendación baja a clase 2A en pacientes asintomáticos. Es decir, llegó por un infarto, se logró estabilizar, ya no hay dolor. Puede pasarse intentando rescatar un poco más de miocardio, sin embargo, pues el nivel de recomendación es 2A, entonces, pues ya ahí sí ya queda personalizado acorde al criterio del cardiólogo intervencionista si lo va a pasar o no. Lo que nunca debemos olvidar es que, como pueden ver en esta imagen, en el que tenemos ICP primaria en caso de pacientes que sigan sintomáticos, es decir, dolor, choque cardiogénico o arritmias que comprometan la vida, que estamos hablando de taquicardia ventricular, o pues que tengamos también el que esté reanimando, bueno, que haya hecho muerte súbita abortada por fibrilación ventricular. Como son arritmias que comprometen la vida o que estén en choque cardiogénica, no importa el tiempo de evolución, ya sea más de 48 horas, el tiempo que sea, el paciente sigue teniendo un nivel de recomendación muy alto para pasarlo a cateterismo cardíaco, ¿sale? Y pues bueno, desgraciadamente, si el paciente está asintomático y tiene más de 48 horas, el nivel de recomendación es clase 3, o sea, no se va a beneficiar de un cateterismo de rutina. Ahí pues ya tendremos que hacer otras pruebas, buscar viabilidad miocárdica, pero
pues ese paciente, pues como se le dice, ya quedó fuera de ventana, no es candidato a cateterismo cardíaco. Esto, pues bueno, en caso que nosotros nos encontremos en el ámbito hospitalario, también podemos participar en el tipo de medicamentos que se va a dar al paciente. Como comentábamos, dependiendo el tipo de infarto que tengamos con o sin desnivel y si el paciente va a pasar a cateterismo, podemos dar inhibidores P2Y2. Lo recomendable es prasugrel y ticagrelor, pero como no lo tenemos, pues será clopidogrel. En caso que el paciente no se le haya administrado, pues tenemos que administrarle la dosis de carga también para también, pues intentar como parte del tratamiento efectivo y también para llevarlo a cateterismo cardíaco. Bien, pues también tenemos también otros antiagregantes que los conocemos con inhibidores de la glucoproteína 2B3A. No se ha demostrado realmente que sirva mucho, entonces, pues esto ya también es en sala de procedimientos, por ende me lo voy a brincar para aprovechar un poco más el tiempo. La anticoagulación, pues bueno, en el caso que todavía no haya pasado a procedimiento o ya encontrarnos en periprocedimiento, si es heparina no fraccionada, el bolo inicial va a ser de 70 a 100 unidades sobre kilo. Si es enoxaparina, que es un poco más cómoda y muchos pacientes pueden ser candidatos a ellas, es un bolo de 0.5. Ya después se calcula 1 miligramo kilogramo cada 12 horas a dosis terapéutica. Aquí, pues sí es importante denotar que si el paciente no puede ser trasladado a sala de hemodinamia o no se le puede hacer fibrinólisis, la terapia de anticoagulación, se lo comentan las recomendaciones actuales, que tiene que ser de 5 a 7 días o hasta el alta hospitalaria. Hasta ese entonces, si la arteria culpable no ha sido tratada, se tiene que mantener la anticoagulación. Muy bien, aquí es un resumen de lo que platicábamos. Si no se puede hacer en los primeros 120 minutos, pues hay que hacerla. Y pues bueno, posteriormente a hacerla, tenemos que continuar con la doble antiagregación plaquetaria y en caso que se pueda, pues ser trasladada a un centro de cateterismo cardíaco. Aquí tenemos que ver si el paciente cumplió con criterios de reperfusión. Si sí los cumplió, pues puede ser trasladado de manera efectiva y si no los cumplió, pues esperemos que el paciente pueda ser alcanzado antes de las 12 horas para poder todavía que sea una ICP, pues con un buen nivel de recomendación. En todo caso, ya sea por cateterismo cardíaco o por fibrinólisis, el paciente debe continuar con doble antiagregación plaquetaria, pues por todo el año. Estas son las dosis pues de alteplasa, tenecteplasa. La streptokinasa, pues el inconveniente que tiene es que pues puede causar más reacciones anafilácticas, pero bueno, si es lo único que tenemos, no queda de otra más que tener que emplearla con tal de pues ayudarle un poco al paciente. Está ponderada en 1.5 millones de unidades para 30 a 60 minutos. Si vamos a utilizar alteplasa, puede ser un bolo de 15 miligramos y posteriormente lo vamos a calcular a 0.5 por kilo durante 60 minutos. Si es tenecteplasa, pues yo creo que el medicamento favorito pues de los que están en este ámbito, ya que es muy cómodo. No se tiene que dividir el bolo, es un bolo único que se va a dividir dependiendo al peso del paciente. Si es menos de 60 kilogramos, será de 30 miligramos y se va a ajustar dependiendo del peso, hasta llegar a más de 90 kilogramos, que ahí sería hasta máximo 50 miligramos. Si el paciente tiene más de 75 años, lo que le toque aquí calculado se tiene que dividir en un 50%. Se pasa el bolo y pues bueno, no hay que volver a repetirlo. Es bastante, bastante cómodo y muy efectivo.
Esto es muy importante si nosotros vamos a hacer la terapia de fibrinólisis. Hay que tener mucho cuidado con las contraindicaciones para hacer la terapia. La dividimos en absolutas y relativas. Las absolutas son, por ejemplo, que tengamos hemorragia intracraneal, que haya sido ya sea al momento o anteriormente. Eh, ya, aunque hayan pasado meses o años, esto deja al paciente fuera de tratamiento. Si tenemos un EBC isquémico que haya sido antes de los 6 meses, tampoco se puede hacer. Aquí sí cambia. Si ya tiene más tiempo, el paciente puede ser candidato. Si el paciente se conoce con neoplasias en el sistema nervioso central o malformaciones arteriovenosas, también queda fuera de tratamiento. Traumatismos o cirugías dentro del primer mes, tampoco se puede hacer. Antecedentes de sangrado del tubo digestivo dentro igual del primer mes, tampoco se puede hacer. O ya sea hemorragias conocidas, alguna alteración en el sistema de coagulación que tenga, perdón, pues también queda excluido, a excepción de, pues, si las mujeres se encuentran menstruando, esto no es ninguna contraindicación, no pasa absolutamente nada. Disección aórtica o punciones no compresibles, vamos a imaginar que se hizo alguna biopsia o algo así, pues tampoco, desgraciadamente tampoco se puede hacer. Relativas, es decir, solamente hay que tener mucho cuidado, que haya tenido un EBC transitorio hace 6 meses, que esté bajo tratamiento anticoagulante oral, y esto se da mucho en pacientes que tengan, por ejemplo, infartos previos que se encuentren por el alto riesgo isquémico tomando anticoagulante, o bien pacientes con fibrilación auricular. Pues bueno, es una contraindicación relativa, sin embargo, aquí no podemos sacarlo de esta oportunidad solamente por tomar anticoagulante. Hay que valorar otros factores de riesgos, calcular riesgo hemorrágico. Si es el único riesgo que tiene, pues probablemente el paciente se pueda beneficiar mucho de la terapia de reperfusión. Ya sea que la paciente pues esté gestando o en la primera semana posparto, hay que tener cuidado, pero no es una contraindicación absoluta. Hipertensión descontrolada, sistólica de más de 180 o diastólica de más de 110, enfermedad hepática avanzada, endocarditis, úlceras pépticas o reanimación prolongada o traumática por el riesgo de lesiones que ya hemos provocado adentro. Solamente asegurarnos que el paciente no se encuentre inestable por alguna pues lesión interna. Si no es así, todavía puede ser candidato. Solamente hay que tomar las precauciones. Aquí el seguimiento únicamente para no marearlos, vamos a irnos al paciente que se encuentre, que se le realizó cateterismo cardíaco o bien solamente tratamiento médico. En nuestro tema que hablamos de síndrome coronario agudo, tenemos que calcular si nuestro riesgo hemorrágico está incrementado o no, con todos los factores de riesgo que ya hemos platicado. Si el paciente no tiene un riesgo incrementado alto, el tratamiento médico, y esto creo que considero que también se le puede sacar mucho provecho a esta plática por probablemente el seguimiento que ustedes puedan tener con este tipo de pacientes en la consulta. El nivel de recomendación es clase 1A de mantener la doble terapia antiagregante, es decir, aspirina y el inhibidor P2Y2, probablemente el clopidogrel, o si pudiéramos conseguirlo, el ticagrelol o prasugrel, sostenerlo por 12 meses. Después de los 12 meses, se tiene que quedar con uno, ya sea la aspirina o el clopidogrel. La verdad es que si tuviéramos prasugrel o ticagrelol, ya hay estudios nuevos que recomiendan mejor dejarlo con eso en lugar de la aspirina, pero como tenemos nosotros a la mano solamente el clopidogrel en muchas de las ocasiones, mejor dejarlo con aspirina. Pudiera dejarse con un bajo nivel de recomendación clase 2B en el cual ustedes están seguros que el paciente, su riesgo hemorrágico es bajo y el riesgo isquémico es muy alto. Por ponerles un ejemplo, un paciente en el que ustedes vean que se le trataron 2 o 3 arterias, es decir, que el paciente tenga una enfermedad coronaria multivaso, al ser el riesgo isquémico incrementado, podría ser que ustedes dejen el tratamiento, la doble terapia antiagregante, aspirina y clopidogrel, por más de 12 meses, no más de 36 meses. Todavía puede ser con un bajo nivel de recomendación, pero si el paciente tiene poca probabilidad de tener algún evento hemorrágico, puede hacerse.
Bien, si el paciente en este contexto tiene riesgo hemorrágico alto, imaginémonos un paciente ya grande con enfermedad renal crónica o antecedentes de sangrado de tubo digestivo alto por úlcera péptica, que pues ya sea por su estilo de vida o difícil control en el tratamiento, como aquí el riesgo hemorrágico está incrementado, el nivel de recomendación para dejarlo pues es por lo menos de 6 meses. A los 6 meses, si el paciente tiene un riesgo muy incrementado, podemos continuarnos nada más con pues con un solo antiagregante, aspirina o clopidogrel, pero pues esta es la mínima aceptable, por lo menos 6 meses. Suspenderlo antes de eso ya se vuelve un poco más peligroso. Y bueno, desgraciadamente nuestro medio se da, pero si el paciente solamente queda en tratamiento médico, no se reperfundió ni por fibrinólisis ni por cateterismo cardíaco, pues bueno, aplica algo muy parecido. Tiene que ser la terapia antiagregante, como vemos en la última tabla a la derecha, por 12 meses y posteriormente calculamos el riesgo hemorrágico al riesgo isquémico. Y pues bueno, si predomina el riesgo isquémico, lo damos por 12 meses. Si predomina el riesgo hemorrágico, por lo menos intentar 6 meses y después dejarlo pues, con una sola terapia. Probablemente ustedes me puedan estar preguntando, y bueno, doctor, ¿cómo calculamos el riesgo hemorrágico y el riesgo isquémico? La verdad, hay muchas tablas, muchos scores que se pueden utilizar. Yo considero que los más validados y los más fáciles de usar para el riesgo hemorrágico es el Precise DAPT. Se escribe tal cual así. Se escribe Precise DAPT, por así decirlo. Ahí se puede calcular el riesgo hemorrágico del paciente. Y para calcular el riesgo isquémico se hace al año y se hace con la clásica escala de DAPT score. Ahí podemos nosotros ponderar en decir si el paciente tiene a veces no necesita, a veces es meramente clínica, pero si queremos ponderarlo con escalas, si vemos que tenemos un score DAPT alto y un precise DAPT de riesgo hemorrágico bajo, entonces nosotros podríamos prolongar un poquito más la terapia antiagregante. Si llegan a tener pacientes que tengan anticoagulación, por ejemplo, por fibrilación auricular, que aquí sí o sí deben tener anticoagulante, no se puede suspender. Aquí pues tenemos que aplicar triple terapia, aspirina, clopidogrel y el anticoagulante. Yo sé que suena mucho, el riesgo hemorrágico evidentemente se incrementa mucho. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es nuevamente ver si tenemos mayor preocupación por el riesgo isquémico o que predomine el riesgo hemorrágico. En todo caso, puede ser de una semana hasta un mes mantener la triple terapia. Y posteriormente podemos ya a partir de los 3 a los 6 meses cambiarnos solamente a anticoagulante. Ese nunca se suspende, anticoagulante, y ya sea escoger entre aspirina o clopidogrel. Mi recomendación es que si son pacientes que sangran, que llegan a sangrar mucho, puede utilizarse el clopidogrel, disminuye un poquito más el riesgo de sangrado a comparación del ticagrelol o el prasugrel. Y bueno, si es un paciente que si tienen el riesgo hemorrágico muy incrementado, prácticamente las nuevas guías dicen pues una semana, un mes y ni modos, pasamos a clopidogrel más el anticoagulante y así se quedará pues el resto de los meses hasta cumplir los 12. Suspendemos aspirina y clopidogrel y solamente queda con el anticoagulante que siempre ha usado. Pero pues desgraciadamente en estos pacientes con fibrilación auricular y ni se diga pues portadores de prótesis valvulares mecánicas, el anticoagulante nunca se puede ni se debe suspender. Tratamiento a largo plazo, aquí son medidas higiénico-dietéticas, rehabilitación cardíaca. El simple hecho de que el paciente deje de fumar reduce la mortalidad en un 36%. Parece mentira, pero el tabaquismo sí impacta mucho en el riesgo cardiovascular. También pues que tenga una adecuada alimentación, menos 5 gramos de sal, pues una dieta general balanceada, intentar lograr que el paciente esté en un peso ideal y con adecuados controles de cifras tensionales, pues glucemia.
Eh, continuar con el ácido acetil salicílico, como comentábamos, si bien lo vamos a dejar con monoterapia, pero es de por vida, nivel de recomendación clase 1A, ya validado por pues, muchos estudios, que el más importante fue el Current Oasis. Y bueno, si en los primeros meses, como les comento, si lo tenemos ticagrelol o prasugrel, sería lo ideal. Al no tenerlo, utilizamos el clopidogrel, que por cierto es un dato interesante que nuestra población, en la población mexicana y latina, nosotros genéticamente tenemos una resistencia al clopidogrel en el 50% de los pacientes. Es por eso que no es tan, de por sí es uno, de los tres es el que menor potencia tiene y sumándole a eso, el 50% de los mexicanos van a ser resistentes a él. Entonces, es algo bastante delicado, ¿no? Pero a veces, pues es lo único que tenemos. Resumen de recomendaciones generales. Y bueno, de los pacientes que quedaron ya con posterior al tratamiento, ya tenemos las medidas higiénico-dietéticas. ¿Qué tratamiento va a ser el coadyuvante? Tenemos que iniciar beta bloqueador. Generalmente tenemos el metoprolol. Si no hay contraindicaciones, es decir, que no esté hipotenso, que no tenga, por ejemplo, datos de asma, descontrolada o hiperactividad bronquial o incluso EPOC exacerbado. Si no es así, podemos darlo e incluso si quedó con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 40%, es nivel de recomendación 1A. Tenemos que empezar el régimen intensivo de estatinas tan pronto sea posible. Generalmente tiene que ser uno de alta potencia, atorvastatina, rosuvastatina, para intentar, incluso aquí ya fue error mío, una disculpa porque aquí dice 70, pero ya las guías del año pasado incluso dicen que en pacientes que sufrieron infarto tenemos que disminuirlo a menos de 55 miligramos sobre decilitro, o por lo menos una reducción del 50% del basal que hayamos tenido. Esto, pues, es para prevenir, evidentemente, pues, recurrencias en el futuro. Y bueno, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina también es de los fármacos más efectivos para prevenir o retardar la remodelación miocárdica, en algunos casos hasta revertirla. Se tiene que iniciar en las primeras 24 horas posterior al infarto. Aquí hay que tener cuidado, obviamente que no tengamos contraindicaciones y no va a ser a dosis antihipertensivas, puede ser a dosis únicamente para prevenir el remodelado. El más validado actualmente es el sacubitril o valsartán, que podemos empezar a dosis tan bajas como 50 cada 12, o por lo menos en el anapril, que no es inferior a dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas. Y también los antagonistas de receptor de mineralocorticoides, es decir, pues espironolactona o eplerenona, están recomendados en pacientes con fracción de eyección en menos del 40%. En estos aumenta la mortalidad. En pacientes que no tengan diabetes y que hayan quedado con una FEBI conservada, no están indicados. Esto pues también enviarlos a rehabilitación cardíaca es importante. Solamente con enviarlos a esto aumentamos la sobrevida del paciente en un 11%. Entonces, siempre pues que se pueda hay que enviarlos a rehabilitación. Complicaciones, como comentábamos, pueden ser muchas, ruptura del septum interventricular, insuficiencia mitral severa y pues bueno, eso en esos casos el paciente puede estar en falla aguda y terminar pues incluso pues en el servicio de cirugía cardiotorácica. Aquí lo importante es identificar las complicaciones y se van a encontrar al paciente con datos de falla cardíaca o incluso choque cardiogénico. Aquí tenemos pues ejemplos de imágenes. Aquí tenemos un trombo en el ápex por un infarto anterior, por ende quedó con asinesia pues a nivel distal del ápex. Entonces esto puede generar complicaciones como embolización a otros sistemas. Insuficiencia mitral severa. Aquí podemos ver un Doppler en el cual se ve con un flujo importante reverso. Tenemos ya dilatación de la aurícula izquierda y un flujo Doppler que topa hasta el techo de la aurícula izquierda y esto nos puede provocar datos de falla cardíaca congestiva y pues incluso choque cardiogénico.
tampona de cardíaco, también se puede dar si la pared lateral pues se rompe. Hasta aquí alguna, yo creo que por el tiempo, hasta aquí alguna duda o pregunta que quieran comentar. Hola, doctor. Primero que nada, pues muchas gracias. Excelente ponencia. Y sí tenemos dos preguntas en el chat, se los voy a leer. Claro. Dice, buenas noches, excelente tema. Tengo una duda. En mi experiencia, la mayoría de los casos de IAN se han presentado alrededor de las 3 de la mañana. ¿Hay alguna causa para esto o solo es mi suerte? No, no, sí, sí hay una causa y implica la cuestión del ciclo circadiano. Paradójicamente sí hay mayor liberación. Digo, no suena muy lógico, pero sí se ha demostrado que a ciertas horas de la noche es cuando también hay mayor liberación de catecolaminas. Entonces, esto genera que entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana que un paciente, pues muchas veces se paran o sea, pueda terminar digámoslo así, que sea el parteaguas o el punto de corte para que haya un desequilibrio entre pues la placa o cualquiera que sea el mecanismo, pero no es suerte. Generalmente sí, muchos infartos se dan a esa hora, pero sí está conectado directamente por el ciclo circadiano pues, de la mayoría de nosotros.